En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Bienvenidos a una misión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, avanzando lentamente y a la vez rápidamente esta semana. Hoy martes 9 de junio del año 2026, con muchísimas novedades a nivel económico. Por supuesto, análisis de primerísima mano en este espacio. Recordando que es un programa económico en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Un privilegio siempre estar en tu programa. Y bueno, un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia. Tema central, Julio, el que nos trae hoy. Y antes de arrancar en el tema, en el punto clave de lo que vamos a hablar en esta edición, me gustaría conocer un poco esta dependencia de la Unión Industrial Paraguaya, el centro de estudios que lo liderás vos y que forma parte de un área muy importante de un tiempo a esta parte, considerando el trabajo técnico analítico que realizan también dentro de la UIP. Así es, realmente estamos trabajando, es un centro de investigación que se autosostiene, digamos, porque también hacemos trabajos para empresas que se van instalando en Paraguay. Entonces, digamos que se autofinancia, como todo lo que hace la UIP, básicamente cada área tiene que autosostenerse, en este caso también nosotros. Pero también tocamos temas, obviamente, que no tienen nada que ver con consultoría ni nada por el estilo, porque tienen que ver con temas fundamentales del país. Como ya en algún momento trabajamos el tema energético. Recuerdo. Estaba la gente, los técnicos ya sabían que podríamos tener problemas, pero digamos faltaba instalar la necesidad urgente de mejorar y aumentar la generación de energía. Bueno, trabajamos en eso, identificamos los desafíos de la industria y también en los temas que nos pueden afectar a toda la nación. Y en este caso, la última publicación que hicimos tiene que ver con el tema de las pensiones. Ya vimos que las autoridades nuevas que tomaron el control del IPS están muy concentrados en el tema de salud, están haciendo mejoras, acelerando procesos, pero el tema que es silencioso y altamente peligroso, el tema de pensiones, por eso nos involucramos con fuerza en ese tema. Y bueno, eso fue lo último que hemos difundido y bueno, lo bueno es que lo hicimos dentro del propio IPS. Y nos acompañaron como 86 presidentes de gremios. O sea, el presidente de la OIP y FEPRIN, con este momento Enrique Duarte, más 86 presidentes de gremios, no de empresas, de gremios. Llevamos el estudio al IPS y bueno, lo tomó muy bien el presidente, nos invitó a formar parte de su equipo de apoyo, digamos, y en eso estamos muy preocupados porque lamentablemente nuestra población, nuestros técnicos, nuestros políticos, piensan de que este es un tema de largo plazo. Falta mucho todavía, te dicen, faltan 20 años.
No más. No más. Y en realidad ya se están sintiendo parte de los efectos negativos ahora, Julio, si solamente analizamos en líneas generales lo que está pasando en la previsional y que decías, hoy por hoy centrado en el tema salud, pero el tema de jubilaciones ya está haciendo ruido desde hace varios años. Así es, ya en el 2019 fue el último año en el que los ingresos superaban a los egresos. A partir del 2020 ya los egresos superan a los ingresos, es decir, ya hay déficit corriente. Así es. Y bueno, uno hubiera pensado que eso se debió a la pandemia, no, continúa el déficit y va creciendo. Y digamos que eso es exponencialmente creciente y lamentablemente la gente también tiene un error conceptual, cree que el IPS tiene mucho dinero. Y no es así. 2.700 millones de dólares que tienen de reserva, eso es una bicoca para tanta gente. Y si uno lo compara con otros países, por ejemplo, todos los países que hicieron su reforma tienen más o menos mínimo 20% del Producto Interno Bruto de su reserva. Paraguay tiene 4. Así mismo. Y por otro lado, si uno mira países que tomaron medidas muchos años antes, como Chile, tiene 70% de su Producto Interno Bruto tiene en reservas de pensiones. Casi 300.000 millones de dólares. Para generaciones y generaciones aproximadamente. Para financiar todo el desarrollo. Así Entonces, realmente tenemos que pisar tierra, aterrizar bien. Esos son fondos muy escuetos. Además, se van desgastando y cada año ese desgaste crece. Y nosotros estimamos que ya empezamos con déficit operativo o corriente en 2020. Sí. Ese déficit ya acumuló cerca de 200 millones de dólares según nuestro cálculo, según el propio IPS es más. Nosotros tomamos datos que ellos, digamos, públicos. Y por otro lado, hay algunos temas que ya se llevaron 600 millones de dólares del Fondo de Reserva, como el tema del aguinaldo no financiado. Y para el 2036, dentro de 10 años, bueno, hay que aclarar, por un lado, el IPS tiene sus ingresos, sí, que proviene obviamente del aporte obrero, patronal, y también tiene ingresos porque coloca eso en épocas de superávit, colocaba y sigue colocando hasta ahora fondos para ganar intereses, eso genera rentas, y obviamente esas rentas van acumulándose y generan un fondo importante. Ahora, como ya hay déficit corriente, ya están tomando parte de esas rentas, están consumiendo las ganancias que obtuvieron. Sí. Esas ganancias van a agotarse en el 2036, o sea, dentro de 10 años. Y el fondo en su totalidad en el 2046, o sea, en 20 años. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas financieras de interés compuesto no mienten. Entonces, realmente en 20 años, si uno termina agotando un fondo, uno piensa, personas que tienen menos 40 años y menos, que tiene 40 años y dentro de 20 años va a tener 60 y se va a jubilar. Sí. O sea, obviamente no va a desaparecer IPS si no se hace nada. Pero los fondos van a tener que ser prorrateados. Es decir, el primer año el que se jubiló va a recibir 90% de lo que debería haber recibido. El siguiente año 80, 70, 60, hasta 40 y después finalmente va a ser un caos, ¿verdad? Hoy ya vimos, hoy en la noticia, o sí, ayer sale el tema de la caja municipal. ¿Qué hacemos con miles de jubilados municipales? Hay más de 280 distritos, todos son, digamos, funcionarios. ¿Cuántos están aportando? Y porque no se tomaron medidas a tiempo y no se cuidó, digamos, el futuro de esa gente, hoy yo no sé sinceramente qué pueden hacer. ¿Quién va a financiar? Sale una noticia en un diario, en otro diario, pero esas familias que están ahí, que cada vez van a ser más. Claro. Obviamente el que está trabajando hoy, después cuando se da cuenta de eso, ¿para qué va a querer aportar? Totalmente, genera un desincentivo general. Total, entonces esa es la idea de que con tiempo se solucione este tema, porque lo que planteamos no solamente diagnosticamos, sino también planteamos reformas que son factibles. Y vamos a ir ahondando justamente en ese punto, Julio. Hay un informe que se llama Propuesta de Estabilización Financiera y Blindaje del IPS, realizado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya. Así que yo le pido a los compañeros, justamente es ese PDF que estamos proyectando en pantalla. La siguiente lámina, por favor, compañeros, para ir desglosando algunos puntos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas definiciones. Si podemos hacer zoom, por favor, compañeros, para mayor visibilidad. Algunas definiciones, Julio, que contempla este informe muy interesante para que podamos también entender de lo que estamos hablando. Ok, bueno, básicamente ahí se plantea en las definiciones para que la gente entienda
Por un lado están los propios ingresos del IPS que provienen de un porcentaje del aporte del trabajador Sí. y un porcentaje del aporte del empleador. Correcto. Hay un 1,5% ahí del Estado que a partir de una ley del año 1957 hasta esta fecha no se ha cumplido. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? 60, 70 años sin digamos... No, el monto. El monto son, según el propio IPS, se acumularon ya 700 millones de dólares de... Muchísima plata. Fíjate que es 1,5. Sí. Es un monto pequeñito, pero que, digamos, eso sin considerar que, por ejemplo, es un monto sin considerar intereses, sin considerar la pérdida del poder adquisitivo, la devaluación. Si es que eso se calcula, va a ser incalculable, valga el juego de palabras, ¿verdad? Sí. Pero eso es solamente en monto nominal, sin considerar la pérdida que representó eso. Pero por otro lado, también es una gran oportunidad el hecho de haber acumulado ese fondo que vamos a explicar enseguida. Ok. Entonces, digamos que están los fondos, por otro lado están, digamos, los otros ingresos del IPS son aquellos ingresos que provienen de la colocación que hizo, como recién decíamos, en los bancos, en el sistema financiero, y bueno, ganando intereses fue acumulando también fondos. En 70 años acumuló, hoy tiene 2.700 millones de dólares. Es un monto que pudo haber sido mucho más alto. ¿Hicieron estimaciones o hasta ahí no llegaron todavía, Julio? ¿De cuánto pudo haber sido? Sí. Bueno, cuando expliquemos Me estoy adelantando. ese 1,5, te vas a dar cuenta de que realmente es una cifra que lamentablemente por malos manejos, malos diseños y por otro lado corrupción también Sí. acumulada durante mucho tiempo, tienen ese monto que la gente dice es mucho. No es. Vamos a explicar enseguida que eso puede ser astronómicamente superior. Ok. Voy a estar esperando ansiosa, Julio. Sí. Sí. Decías este monto de la deuda importante que tiene el Estado como tal con el IPS, y entre paréntesis nada más recuerdo, y corregime nada más, Julio, se llegó a hacer un pago medio parcial en la época de pandemia para la compensación económica y que redujo relativamente el monto. Sí. ¿Venía de ese lado o era otro componente? Resulta que eso está en disputa con el IPS porque fue una emergencia nacional, por Sí. un lado. Por otro lado, también se financió a cantidad de digamos, de casos que no tenían nada que ver con IPS. El IPS absorbió una cantidad entonces son como 100 millones de dólares que el Poder Ejecutivo planteaba que se descuente de ese monto, ¿verdad? Pero si vamos a ser justos, tenemos que calcular el riesgo de capital que nunca se... O sea, digamos, el costo de oportunidad de esos montos que no se pagaron, el IPS no pudo generar retornos por culpa de eso. Entonces, digamos que el IPS considera 700 millones. Nosotros habíamos calculado 668 más o menos, pero ellos plantean 700, que yo creo que tienen mejor precisión que nosotros, o mayor precisión. Por otro lado, cada año eso representa, a partir de ahora, como la masa salarial ya es mucho más grande, ese 1,5 ya es 90 millones de dólares por año. Entonces, este año 2026, 90 millones tiene que acumularse a ese monto. Entonces, cada año, si el Estado no paga hoy, también tiene una deuda exponencial. Interesante. Y llamativo y preocupante. Es preocupante. Primero, es un ente público, ¿no? Está bien, aporta al sector privado, pero ¿quién le nombra al presidente del IPS? El Poder Ejecutivo. Así mismo. Entonces, digamos, el control político de esa institución tiene el Poder Ejecutivo. Además, en ninguna parte del mundo existe un ente que se puede denominar privado y él es el Poder Ejecutivo quien nombra a su titular. Porque mucha gente confunde eso y dice, no, es un ente del sector privado. Todo el dinero nomás luego sale del sector privado. Sí. O sea, aún los salarios de los funcionarios públicos sale del sector privado, todo el sector privado. De modo que si vamos a considerar por la fuente de financiamiento, entonces no hay nada público, porque todo sale del sector productivo. Así mismo. Igualmente está contemplado en el presupuesto general de la Nación, que tampoco le puede eximir como no ser parte del Estado como tal. Claro, eso es, digamos, una discusión totalmente absurda que surge... no sé de dónde, principalmente de gente que no quiere cumplir con sus obligaciones. En este caso, ya llega el tiempo en que, digamos, la propuesta de IPS plantea que ya empiece a cumplirse el compromiso de 70 años incumplidos. Totalmente. Julio, hay un dato que me está llamando la atención acá. Dice 200 millones de déficit acumulado. Es el déficit corriente, que es ingresos menos egresos. Y tomaron 2020 a 2025. Exacto. ¿Por qué porque a partir de 2020 empieza el déficit. Clarísimo.
pero el IPS dice que es más grande ya. O sea, entonces, bueno, ellos tienen mejores números. Ahora, por otro lado, de esos, casi el 30% de los fondos ya se fueron, digamos, por el pago de aguinaldos a los jubilados, que le llaman ellos beneficio anual, beneficio adicional anual. Así es. Entonces, si no tiene financiamiento, obviamente sale del fondo. Entonces, se aporta de un porcentaje de los 12 salarios, pero se pagan 13 salarios. Clarísimo. Ese fondo mismo está drenando por años 60, 70 millones, y en la medida que crezca la economía y crezcan los cotizantes y crezcan la masa salarial, obviamente eso va a ir creciendo. Entonces también es una preocupación que hay que ver cómo, es un derecho adquirido, no se puede negar eso, pero hay que ver cómo se financia. La siguiente, por favor, compañeros, la siguiente página. Aquí vemos eso que estabas mencionando de un déficit o una trayectoria de déficit que se da básicamente, Julio, o se profundiza de alguna manera dentro de unos años. Exacto, ahí el primer año aparece ya 70 y pico millones de dólares, pero más abajo están, digamos, los 3 quiebres estructurales. Donde dice los 3 quiebres actuariales, por favor, compañeros. Ahí tenemos 2020, que obviamente ya decimos que hay un déficit corriente. En el 2036 se agotan las rentas, o sea, lo que se ganó, y en 2046 se agota el fondo. Y eso son datos realmente tomados, datos oficiales, ¿verdad? ¿No? Y lo que hicimos fue corroborar si estos eran reales o no. Esto también hay que decirlo. El propio IPS también ya hizo este tipo de estudio con apoyo técnico de un organismo especializado, que es la Organización Internacional del Trabajo, de modo que está bien pensado, está bien trabajado. Nosotros revisamos si esto era real y efectivamente es real. Lo que sí hicimos nosotros es primero corroborar si esto se va a producir o no se está produciendo. Encontramos que sí es real. Lo que sí ahora planteamos medidas correctivas. Está el problema ya, básicamente, pero siempre se pregunta qué se hace en este escenario. Y antes de responder esto, porque tengo justamente acá la arquitectura del rescate, los 5 pilares, ¿estamos todavía ciertamente a tiempo o no, Julio? Sí, estamos a tiempo, realmente estamos a tiempo. Por eso decía que el no pago de casi 700 millones de dólares por parte del Estado es un pasivo que puede convertirse en algo muy interesante. De hecho, el IPS introduce siempre dentro de sus cuentas, ¿verdad? Ellos están suponiendo que algún día se les va a pagar esa cuenta. Entonces sabemos nosotros que el Estado no tiene, la administración del Estado hoy no tiene esos fondos. Ahí estamos en déficit fiscal. Es cierto. Entonces tratamos de hacer una propuesta no traumática, que no cueste mucho y que sea realmente totalmente legal. En este caso, lo que planteamos es 5 pilares. Podemos irnos al corte y a la vuelta desglosamos, Julio, sí, señor. Para dejar en expectativa a la gente, porque son, eso que mencionabas, pilares muy interesantes que de alguna manera pueden llevar y reencauzar la situación de la previsional, que nos termina afectando a todos, Julio, porque quien más y quien menos, directa o indirectamente, tiene alguna vinculación con el Instituto de Previsión Social. Así es. Seguiremos conversando con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya. Seguís escuchando Economía 1000 Ada. Es momento de compartir nuestra frase cifra del día, recordando que son fragmentos de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000. La caída de la recaudación del impuesto aduanero ya superó el 10% entre enero y mayo. Esto representa aproximadamente 728.000 millones de guaraníes de disminución de los ingresos de aduanas este año respecto al año pasado. Al quinto mes, la recaudación aduanera sumó 6,4 billones de guaraníes frente a 7,1 billones de guaraníes en el mismo periodo del año anterior, comentó Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIPEP. Julio, me lleva a preguntarte algo, lo que comparte la compañía, pero no sé si podés responder tema aduanas y brevemente, considerando que en algún momento estuviste liderando también la ex Dirección Nacional de Aduanas. Hay un impacto muy significativo por el tema del tipo de cambio, la situación es complicada, ¿hay alternativas de acuerdo a tu experiencia o expertise en el área?
Y la verdad que es difícil responder a esa pregunta. Yo creo que en realidad se generaron expectativas muy grandes en materia de recaudación porque el primer año fue un año muy, digamos, de alto salto, digamos, en la recaudación, pero también creo que tuvimos una especie de engaño, una ilusión monetaria, porque en realidad mucho de ese salto se debió a un cambio estructural en el Mercosur. Con la llegada de Milei desaparecen gran parte del incentivo al contrabando. Realmente gran parte del comercio fronterizo, que Paraguay prácticamente todas sus ciudades grandes son fronterizas, incluyendo Asunción, estamos a pocos kilómetros. Entonces los principales rubros como alimentos, bebidas, domicilio sanitario y combustible son fácilmente sustituibles por productos argentinos. Entonces eso, digamos, uno podía ver que, digamos, caravanas de paraguayos comprando todos los días. Yo tuve que ir a mirar también como director en algún momento lo que pasaba en ese momento. Y me quedé estancado horas para salir de ese lugar por la cantidad. Entonces, ese drenaje de recursos se daba por el contrabando masivo. Eso se acaba con Milei, o gran parte por lo menos. Entonces, yo creo que se tenía la expectativa y eso generó una cantidad de formalización. Y eso generó obviamente más IVA, más impuesto a la renta, y eso, digamos, explica en gran medida el salto que se dio el primer año. Entonces creo que nos confundimos, pensamos de que eso se iba a repetir. Entonces ya en el 2025 el crecimiento ya fue 9%. Y 9% coincidía con el crecimiento de la economía, que fue 6, más el 3% más o menos digamos, de la inflación. Entonces, prácticamente ahí se volvió a la normalidad y a partir de ahora viene el problema del tipo de cambio. Así es. Entonces, creo que nosotros tuvimos esa expectativa y entiendo también que se gastó dinero pensando en que esa recaudación iba a continuar con ese ritmo. Entonces ahí, digamos, tenemos el gran desfasaje. Por eso hoy es clave este tema, porque hemos universalizado programas sociales sin financiamiento. Así mismo. Hemos comprado, digamos, muchas cuestiones de que sin financiamiento. Entonces hoy en día eso es mucho más grave. Lo contrario no sería tan grave, pero sí creo que hemos confundido esa coyuntura pensando que era una cuestión de tendencia. Gracias, Julio. Perdón por sacarte del tema, pero me parecía importante conocer también tu visión. Cerramos paréntesis. Cerramos, sí. Seguimos con Julio Fernández hablándonos sobre la propuesta de estabilización financiera y blindaje del IPS. Así que le pedimos a los compañeros que nos sigan dando soporte con el documento que le vamos a decir a la gente dónde encontrar también, Julio. Sería la siguiente, por favor, compañeros, donde tenemos los pilares, porque queremos ir desengranando justamente pilar por pilar. Ahí podemos seguir en la siguiente, porque vamos a ir al pilar número 1 en materia de propuesta. Ahí mismo, gracias. Pilar 1, cumplimiento estatal. ¿A qué se refiere básicamente esta primera medida o propuesta, Julio? Bueno, como sabemos, hay una ley que le obliga al Poder Ejecutivo a pagar un 1,5% al IPS, sí. Porque justamente es el Poder Ejecutivo quien nombra, es, digamos, una institución también controlada por el Poder Ejecutivo. Esa deuda se acumuló y, bueno, según nuestros cálculos, 668 millones de dólares, según el IPS 700. Nosotros hicimos la siguiente propuesta. Sabemos que el gobierno en este momento tiene un problema de déficit fiscal, no tiene esos recursos. Clarísimo. Entonces, para que no haya, digamos, para no plantear algo que no es factible, lo que planteamos es que esos recursos lo conviertan en un bono perpetuo. Es decir, que reconozcan esa deuda y a partir del 2027 empiecen a pagar 5%, que no es mucho porque, digamos, incluso llegaron a pagar hasta 8% por colocación de bonos, 5% a los fondos del IPS. Y el IPS, obviamente, eso no va a guardar en un colchón. Eso tiene que colocarlo en el sistema financiero. Ellos más o menos tienen un retorno de 7.7. O diga, redondeamos en 8. 7.7 está mejor. Entonces ganan por un lado con esos activos que tiene el IPS, que es un pasivo del gobierno, y ganan colocando al sistema. Y la idea es que eso se blinde y no se toque hasta el 2046, que es el año crítico. Y cuando uno mira los montos que se van acumulando con interés compuesto, intereses ganando sobre intereses y volviendo a colocar el sistema, ese bono va a generar 2.080 millones de dólares aproximadamente en 20 años. Casi equivalente a lo que se acumuló en 70 años. Así es. Es el pilar 1 tiene dos componentes. Uno, que el Estado convierta esa deuda en un bono, no se va a desangrar, va a aportar un 5% sobre esa cuenta. Y también que a partir del 2027
está en el presupuesto el pago del 1,5%, que más o menos representa 90 millones de dólares más o menos año, y eso crece porque crece también la masa salarial. Eso con el mismo principio, blindaje, no se toca hasta el 2046 y se coloca en el sistema financiero y calculando un retorno de 7.7. 20 años de aportar, ¿sabes cuánto te va a dar, Prince? No tengo idea, Julio. En 20 años ese segundo componente Sí. llega a 10.000 millones de dólares. Si no se toca. Impresionante, sí. Ahora Pero son- para eso está el planteamiento del blindaje. Exacto. Sí. Entonces, tomando en consideración el bono, los intereses del bono, más los intereses, más este aporte también blindado, la suma de ambos genera 12.000 millones de dólares en 20 años. 5 veces más, o no sé, 5 o 6 veces más que lo que se acumularon, los fondos acumulados en 70 años. Clarísimo. Entonces, por eso te decía cuando tu pregunta fue ¿cuánto pudieron haber acumulado? Pero muchísimo más. Si estamos hablando de solamente el 1,5 nomás. Ahí se aporta para pensiones 12,5. Pues, la otra parte va a salud, ¿verdad? Pero con el 1,5, ¿te imaginas en época en que arranca IPS donde no había todavía jubilados? Sí. Si eso se hubiera hecho, se hubiera colocado como corresponde, si no hubiera habido, digamos, malos manejos, ¿cuánto hubiéramos tenido? Ahora, suponiendo que esto se blinda, el primer pilar ya representa 12.000 millones, cifra jamás soñada por IPS, y es factible, uno puede revisar las cifras, puede hacer el cálculo, y obviamente sin corrupción, ¿verdad? Obviamente bien colocados esos fondos, y por eso ya hay también una superintendencia de superintendencia de pensiones, tiene que haber un blindaje que vamos a hablar del pilar 5, pero ese primer pilar ya acumula una cantidad muy grande de fondos, y se puede hacer mañana. Es una decisión política. Julio, y la idea es tomar, o en el caso, estamos haciendo un escenario hipotético que ojalá se dé, porque como decía, es a favor y en beneficio de todos al final de la población, sería inversión financiera. Sí. En el sistema financiero no se analiza otro tipo de inversiones, sino todo... En general, las agencias de fondos de pensiones de otros países tienen estipulado dónde colocar, ¿verdad? Acciones tipo, digamos, de alta renta, digamos, de alta seguridad, bonos del tesoro, o sea, realmente ahí hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Pero como nosotros tomamos en consideración el 7.7, que es el retorno normal del IPS. Entonces, realmente... es el déficit hoy, el pasivo que tiene en este momento el gobierno lo puede convertir en una gran solución para casi 1 millón de personas directamente, pero casi la mitad de la población si consideramos los familiares. Entonces, si es que si no se hacen, digamos, si no se toman medidas como las que estamos planteando, fíjate, la caja fiscal, la caja municipal ya tiene problemas hoy. Un problema con la caja de IPS va a ser, pero catastrófica. Estamos hablando de es lamentable la caja municipal, y ¿quién va a solucionar eso? ¿Quién se va a responsabilizar? Vamos avanzando al pilar número 2, ¿te parece, Julio? Ok, y el pilar 2 es parar la hemorragia. Por favor, compañeros, pilar 2, ahí tenemos esa misma, dice responsabilidad intergeneracional. ¿Qué se entiende por esto? Y resulta que hoy los jubilados están recibiendo aguinaldo. Sí. Los cotizantes y ese aguinaldo, algún genio de las finanzas con muy buena intención se le ocurrió pagar aguinaldo sin ningún tipo de aporte. Si se aporta por 12 salarios, un porcentaje de eso, y eso financia el tercer salario que no tiene, digamos, aporte. Entonces, en ninguna parte del mundo sucede eso. Siempre se aporta. O sea, en economía hay una frase famosa que es en inglés, pero se entiende bien, que dice no free lunch, no hay almuerzo gratis. Entonces, el hecho de pagar aguinaldo hoy, que se decidió no fue siempre así, pero sí ya acumuló 600 millones de dólares de pérdida. Muchísimo, o sea, casi el 30% de todo lo que tiene el IPS. Eso en 20 años se va a llevar todo el fondo, solo el aguinaldo. Entonces, incluso todo lo que se pueda ganar hoy, todo lo que se va a aportar se va a llevar, porque cada año es el 8% de la masa salarial que cubre, de la masa de jubilados, de los ingresos que tiene, 8%. Si vos tenés una rentabilidad de 7.7 que te ingresa al bolsillo, y vos tenés una sangría del 8, por un bolsillo entra un monto y por el otro bolsillo sale. Entonces, obviamente tu fondo no va a crecer. Claro, hay que calcular, son dos fuentes distintas. De todas maneras, es para ilustrar.
Entonces, ¿qué se plantea? Que los cotizantes actuales, los que están trabajando hoy, aporten una vez al año, sería el 4% de su salario, un 150.000, 120.000 guaraníes más o menos del salario mínimo, y el empleador 8,5%, y con eso se cubre el aguinaldo que hoy se está pagando sin financiamiento. Entonces se para, digamos, la hemorragia mientras se van acumulando fondos con el Pilar 1. Te van a decir, ¿hay derechos adquiridos? Sí, los derechos adquiridos son de los jubilados, pero los cotizantes hoy tienen derechos en expectativa. Así mismo. Entonces, ¿por qué hablamos de justicia intergeneracional? Porque si hoy no aportás, o sea, si hoy no aportás para los que hoy se están jubilando, no te va a tocar. O sea, finalmente el fondo se va a acabar y no vas a nomás luego recibir el aguinaldo. Claro. Ya vas a tener problemas con el fondo mismo de tu propio de tu propio ingreso que tendría que recibir, menos el aguinaldo. Entonces, la idea es que acá se plantea el Estado que haga su parte, el empleador que haga su parte y el trabajador también, para tener, digamos, pero no es tampoco un gran sacrificio como se plantea, y tampoco, porque varios de tus colegas automáticamente reaccionaron diciendo, ¿por qué tenemos que pagar el pato nosotros? No es pagar el pato por malas administraciones, no tiene financiamiento. Y aunque no hubiera habido corrupción, igual lo que hubiera pasado que en el más largo plazo nomás se hubiera acabado el fondo, porque si no tiene financiamiento es el 8% de toda esa masa que se va, digamos, desembolsando sin tener contrapartida. Alguien tuvo buena intención, por supuesto, fin de año hay un gran flujo de caja, se moviliza la economía, pero si no tenés financiamiento es como, ¿cuánto es lo que le retorna a una inversión? 8, 10%, si vos estás tirando 8%, tirando digo en el sentido no peyorativo, sino que no tenés financiamiento. Ahora, genuinamente son derechos adquiridos, los que hoy ya tienen, eso por ley no se puede revertir, pero sí, la idea es que este Pilar 2 frene la hemorragia y con el Pilar 1 se acumulen fondos, y con esos dos pilares ya tenés décadas de patear el problema para adelante, ya con posibilidad de hacer reformas más estructurales para darle una sostenibilidad indefinida al fondo. Muy, muy interesante, Julio, y se me presentan varias preguntas, pero tengo que hacer una pausa brevemente. Sin embargo, brevemente también te pregunto, el Pilar 2, de decirle al empleado y al empleador que aporte para cubrir justamente este desfinanciamiento que se presenta o que no tiene financiamiento hoy por hoy del 13º salario, ¿sería o se plantea de que sea obligatorio o que sea como a decisión de cada quien? La verdad que planteamos dos opciones. Una opción es, digamos, voluntaria. Sí. Sí, bueno, yo no estoy dispuesto a sacrificar 120.000, 150.000 guaraníes cada año. Sí. Entonces, bueno, tampoco la idea es que reciba la jubilación cuando llegue su digamos, la fecha o el tiempo de jubilarse. La idea es que tenga esa oportunidad. Entonces, son dos opciones. Una, que aporte y también va a tener financiamiento. Y la otra es que diga, no estoy dispuesto. Y bueno, entonces finalmente cuando llega a la tercera edad, cuando llega a los 60 años, va a recibir 12 salarios y el último ya no tendría. Clarísimo. Hacemos nuestra última pausa y seguimos conversando con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Nos llega el mensaje que después voy a compartir acá con nuestro invitado de hoy, Julio Fernández. Julio, nos quedan 3 pilares por desengranar en el marco de las propuestas justamente presentadas ya en este informe de la situación de la previsional. Así que avanzamos, por favor, compañeros, con la siguiente lámina y que sería el pilar número 3. Julio, adelante. Bueno, tiene que ver con la noticia que ustedes mencionaron, ¿sí? ¿Verdad? De la reunión entre la DENIT y el IPS. Nosotros vimos que, bueno, el pilar 1 y pilar 2 es cuestión de, digamos, de corto plazo, medidas que se pueden tomar inmediatamente con una decisión política. Y los pilares 3, 4 son ya más, digamos, estructurales, más de largo plazo y, digamos, de impacto gradual. El pilar 3 tiene que ver con la formalización. Y ahí encontramos, por ejemplo, 2 elementos. Por un lado tenemos como 600.000, 700.000 personas que son asalariadas y no aportan. O sea, hay evasión. Entonces, obviamente, hay un margen importante que se puede mejorar. Y también dentro de ese pilar 3, encontramos que hay cerca de 150 a 160.000 personas que están en el cuentapropismo y que no aportan, pero que ganan más que el mínimo. Es decir, hay algún director de una pequeña empresa que obviamente no se le ocurre aportar
de estos 150.000, 160.000, sabemos que la gran mayoría ni sabe que puede aportar un 14% de sus ingresos. Es cierto, Julio. Para tener este aporte jubilatorio. Entonces, en ese sentido, el Pilar 3 tiene dos elementos. Por un lado, hay que conquistarle a esos cuentapropistas y a los asalariados, obviamente, a los patrones hay que sancionarlos por la evasión. Entonces, ni siquiera somos muy ambiciosos porque hoy tenemos 27.6% más o menos de la población económicamente activa ocupada que aporta. Y nosotros pensamos que en el 2075, con el tema de la formalización, se puede llegar al 41%. Estamos lejos todavía de países del Cono Sur. Y gradualmente eso puede ir creciendo y ese Pilar 3 también ya te genera mucho más aportes. Digamos, por otro lado, si el Pilar 1 se cumple, también el Estado, el gobierno tiene autoridad moral para exigir. Si hoy no está cumpliendo el Estado, va a exigirle al que no aporta. No tiene mucha autoridad como para exigir tampoco. Ahora, si aporta, como el Pilar 1 y el Pilar 2 toman decisiones importantes, obviamente también el cuentapropista va a tener, por un lado tiene que informarse que puede aportar, por otro lado también va a tener la garantía de que va a haber fondos cuando le llegue la jubilación. Entonces obviamente va a tener también incentivo a aportar. Ese Pilar 3 está bastante vinculado también con la formalización del sector, el Pilar 4. Adelante, compañeros. Pilar 4, por favor. El Pilar 4, el gobierno tiene un plan de 2X que le llama de aumentar la industrialización. Y de hecho estamos viendo de que hay masiva llegada de empresarios, empresas. Entonces, hoy en día tenemos 19% del Producto Interno Bruto representa la industria, el sector industrial en Paraguay. Sí. Principalmente hablando de manufactura, no estamos metiendo en construcción. Nuestra propuesta es que, sin ser tan ambicioso como el gobierno plantea duplicar eso, sí, nosotros pensamos que planteando de un 19% que hoy representa, pase al 25%, que es factible. Entonces, el Pilar 3, que es formalización a través de conquistar cuenta propista, reducir la evasión, como está ahora reuniéndose la DENIC con el IPS, más el proceso de industrialización, va a elevar a 47-48% en el 2075, 2080, estamos hablando de largo plazo, va a elevar, digamos, la cobertura del IPS. Sumando el Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3 y 4, se logra la sostenibilidad indefinida del IPS. Los primeros pilares el primer pilar le da, digamos, inyección, digamos, gigantesca de fondos. El Pilar 2 frena la hemorragia y los pilares 3 y 4 le dan, digamos, generan ya cambios estructurales de largo plazo. Con los 4 pilares, el IPS se salva, pasa al siglo y ya es sostenible. Obviamente, el último pilar, que es el tema de la transparencia, tener un directorio tipo Banco Central altamente calificado, que el cotizante pueda entrar a la web del IPS y pueda ver cuánto aportó. Un sueño, sí. Es un sueño, pero realmente es una cuestión totalmente elemental, es una cuestión... Así mismo, Julio. Entonces, con esos elementos, el IPS se salva y, digamos, podemos tener... nosotros calculamos cuánto llegaría más o menos el Producto Interno Bruto en el 2046 y igual de todas maneras esos fondos que se van a acumular van a representar 14% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos en 4. Sí. Entonces, no alcanzamos todavía lo que tiene el promedio de la región, que es 20. Pero ya, digamos, es un sistema que puede financiar el desarrollo, que puede, digamos... Entonces, hay esperanza. Lo que queremos... mostramos una situación caótica, como hoy estamos viendo la situación de la caja fiscal, de la caja municipal. La caja fiscal es otro elemento que no está corregido. Fue un fracaso, lamentablemente. La reforma no fue reforma, fue un maquillaje, sí, un parche, que va a costarle al próximo gobierno cuando ingrese una fortuna. Entonces, primero, ya que no se corrigió la caja fiscal, bueno, estamos a tiempo de corregir y darle una salida al IPS, y después hay que irse rápidamente por la caja fiscal. Totalmente. Entonces ahí tenemos dos grandes cajas que pueden, digamos, darle más tranquilidad, porque esto puede terminar muy mal, realmente. Y nosotros somos creemos que varias autoridades me dijeron, 20 años, hay tiempo. O sea, esa es la mentalidad, lamentablemente, cuando uno mira, por ejemplo, uno entra a la web de Itamaraty, sí, del año 90, y ya va a encontrar qué están pensando los brasileños ahí en Murtinho y Carmelo, que hay que invertir ahí
qué hay que invertir, qué tipo de empresas pueden poner ya en la década del 90. Y nosotros todavía no tenemos previsto qué vamos a hacer cuando se termine el puente. Entonces, lamentablemente tenemos todavía la mentalidad recolectora del guaraní, ¿verdad? Que vivió siempre de la recolección, entonces nunca faltó porque había abundancia. Claro. Pero esto, digamos, tiene un límite y tenemos que ser responsables. Y creo que el gobierno va a pasar al frente si es que toma la medida del IPS hoy. Es una decisión política que tiene que tomar. Y lamentablemente la Caja Fiscal va a tener que hacerlo el siguiente gobierno, a lo mejor la primera semana de gobierno, porque después le va a drenar todos los recursos y no va a poder tener recursos para financiar las obras públicas, otro tipo de inversiones. Y ahí hay que evaluar costo-beneficio. Vinieron los docentes a hacer grandes manifestaciones. Pero también pueden salir los empresarios con sus funcionarios, empleados, ¿verdad? Para cuidarle al propio docente, porque finalmente también el docente puede tener problemas en el futuro si es que no se cuida esa caja. Entonces, eso sería el siguiente paso, pero hoy estamos concentrados en el IPS. Creemos que es una propuesta, hemos hablado con gente del directorio IPS, están, digamos, muy conformes con lo planteado. Hemos dialogado con varios economistas también y han entendido perfectamente que esto es factible. Julio, un gusto tenerte en este espacio, clarísima la explicación y me sumo a la preocupación, pero es momento de empujar mucho más para que se vuelva una ocupación y obviamente, como decías, la parte o la decisión política va a ser clave en este proceso y esperemos que las autoridades realmente tomen en serio la situación y ya apliquen de alguna manera acciones más estructurales y esto que hicieron el informe, felicitarte públicamente también, Julio, por un trabajo muy, muy interesante y sobre todo que plantea soluciones. Muchísimas gracias. El presidente de la OIP estuvo involucradísimo como ingeniero revisando los números para no cometer errores también. Sí. Así que realmente estamos muy satisfechos. Creemos que no solamente estamos planteando diagnósticos catastróficos, sino también soluciones que son factibles. El primer pilar y el segundo pilar son cuestiones de definiciones que pueden hacerse hoy. ¿Dónde la gente puede encontrar más de este informe, Julio? En la página web de la OIP buscan ahí índice le llamamos porque es Centro de Estudio Económico, entonces pueden buscar estos estudios, hay una cantidad ya deben haber como 20, 30 estudios ya realizados para diferentes temas de la economía nacional. Julio, que tengas un excelente martes. Muchísimas gracias por la invitación. Ada, ¿nos despedimos? Así es. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Así es. Estuvimos hoy con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Que tengan un excelente martes. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.